Una vez que ya hemos visto el silogismo, es decir, ¿no?, los criterios para elaborar argumentos válidos, porque no necesariamente las conclusiones que tengamos a mano pueden ser válidas, aunque puedan ser verdaderas, ¿ya? Entonces, si son inválidas, entonces ya fallan, ¿no?, en cuanto al razonamiento. Entonces, en esta siguiente sesión vamos a meternos en un mundo muy interesante, ya que es el mundo de las falacias o sofismas. ¿Qué vamos a entender por estas falacias, ya, o por estos sofismas? Seguramente ustedes han de haber escuchado alguna vez la expresión, ¿no? Es una persona falaz, o solamente dice falacias, pero realmente, ¿qué es lo que está diciendo uno? Entonces, existe en el término latino falacias y en el término griego sofismas, ¿no?, que hace referencia a lo mismo. Vamos a encontrarnos acá, pues, entonces, primeramente una definición de lo que serían las falacias, y seguidamente, pues, vamos a ir abordando poco a poco lo que tiene que ver con las falacias por razón de su forma y falacias por razón de la materia. Y hay otras clasificaciones, pero en alguna medida esas otras clasificaciones, pues, lo más probable es que pertenezcan a alguna de estas dos tipos de razones. Bien. Entonces, demos inicio hablando un poco sobre la definición. Entonces, los razonamientos que son falsos, llamémosle así, pero tal vez con más propiedad podría ser razonamientos inválidos, ¿ya? Se llaman sofismas, ¿no?, que viene del griego sofisma, o falacias, del latín fallor, que significa hacer fallar. De ahí viene, ¿no?, fallor, de fallar. Fallor es hacer fallar, o engañar, en otras palabras, ¿no? Entonces, cuando se razona mal, pero para engañar, el discurso se llama falacia o sofisma. Entonces, esa es la característica, ¿no? Si se hace sin intención de engañar, dice, se llama paralogismo. Eso quiere decir que no todas las cosas que uno dice y que nos engañen puedan ser con mala intención, ¿no? Tiene que haber una intención que nosotros tenemos que estar en capacidad de detectar racionalmente, tener esa habilidad de ver que realmente nos están diciendo algo para engañarnos. Ya. Muchas veces hay personas que te dicen cosas porque no tienen conocimiento pleno del asunto, pero no lo dicen con intención para engañar, ¿no?, sino que simplemente se equivocan en sus razonamientos o en sus afirmaciones, pero como no hay intención de engañar, pues vamos a llamarles paralogismo, ¿no?, es decir, una falsa lógica, ¿ya?, pero que no se hace con intención de engañar. Pero cuando lo hacemos con intención de engañar, y entonces vamos a llamarle falacia o sofisma. Ahora bien, yo les podría hacer la pregunta, ¿no?, ¿y ustedes han caído en falacias alguna vez, ¿ya?, en sofismas, ¿ya? Es decir, han hecho algún razonamiento para engañar? Por tanto, un razonamiento, pues, inválido, ¿no? Lo han hecho para engañar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque el ser humano, desde que es niño, desde que uno está chiquito, dice cosas, ¿no?, con el fin de poder salvar, ¿no?, su pellejo, ¿ya?, de salvarse de algún castigo. Entonces, como uno ya sabe que si uno comete algo, una acción indebida, ya cuando uno ya tiene un poquito de uso de razón, ¿no?, y sabe que lo cometió, y sabe que te van a castigar, entonces uno busca la manera, ¿no?, de cómo librarse del castigo. Entonces, para librarse del castigo, uno utiliza, pues, algunos razonamientos inválidos, ¿no?, que tienen la finalidad, pues, de hacer fallar y hacer caer a la otra persona. En este caso va a ser a tu mamá, a tu papá, al profesor, ¿verdad?, hacerlo caer de tal manera que te crea y minimice la acción y por tanto puedas salir bien librado, ¿no?, y no recibas el castigo, ¿no? Pero también, pues, hay otras formas de razonamiento, con mala intención,
Y en este caso, como es con mala intención, ya, como es con mala intención, entonces las personas se ¿Me especializan. escucha, profe? Así es, te escuchamos. Bueno, te escucho porque creo que solamente estamos nosotros dos ahorita. Pero yo ya empecé. Profe, ¿me escucha? Ah, Sí, te gracias, escucho. teacher, gracias, gracias. Vale. Ah, cierto, profe. Ah, ahora sí. Ya, gracias. Sí, escucho, escucho. Bien, entonces aquí está, ya he Ah, ok, iniciado. ok. Ya he iniciado. Y entonces estoy explicando esto de las falacias o los sofismas, que es lo que nos toca ahorita. Ya, y las falacias, pues, es un razonamiento inválido para hacer caer a otros. Cuando el razonamiento es inválido, pero no se hace con la intención de engañar, entonces le llamamos paralogismo. Entonces, seguramente, pues, hemos caído nosotros alguna vez en paralogismos, pero muchas veces seguramente lo hemos hecho con intención de engañar, ¿no? Para librarnos de algún castigo. Ya, pero hay personas que se especializan en falacias, ¿ya? Y por eso viven un poco de eso. ¿Quiénes son esas personas? Pues los ladrones, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de ladrón de cualquier nivel se especializa en falacias, ¿ya? Cómo hacer caer al otro de tal manera que vos veas que lo que te está diciendo como que es razonable, tiene lógica, pero realmente encierra un fallo en el argumento que no lo detectamos y por eso nos hace caer. Nosotros no somos engañados, ¿no? Le creemos a la otra persona. A veces, entonces, nosotros si estamos atentos podemos ver que el argumento pues no es válido. A veces por sentido común nos damos cuenta el argumento no es válido, pero en ese sentido pues buscamos la manera de detectar dónde está la falla. Ahora bien, si nosotros ya nos hemos entrenado un poquito en esto de las falacias, fácilmente no solamente vemos, nos damos cuenta de que el argumento es inválido, sino que también hasta decimos qué tipo de argumento es el que está utilizando. ¿Ya? Y podemos decir, ad hominem, este está utilizando ad baculum, o, ¿ves? Hombre de paja, que mucho se utiliza en nuestro medio aquí en Nicaragua. Esa falacia de espantapájaro, ¿no? O llamada también hombre de paja, ¿no? Muchos lo utilizan, ahí vamos a verlo. Entonces, podemos identificar la falacia ya con su nombre, ¿no? Porque ya están identificadas. Pero bueno, entonces ese es el trabajo que tenemos ahorita, ver cuáles son las falacias e irlas identificando. Entonces, sofisma, pues viene del griego, ¿no? Sofisma, que quiere decir habilidad en el argumento, pero como ardid, ¿ya? Un ardid, pues es esa habilidad de poder argumentar y envolver al otro. Ya no sé si ustedes han sido envueltos por alguien alguna vez con su ardid, ¿no? Con sus argumentaciones y vos les crees y entonces hay muchas personas que fácilmente caen, ¿no? Y vamos a ver que las falacias las vamos a encontrar en la experiencia humana en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces, en este caso, pues la argumentación, como nos dice acá, la argumentación parece verdadera, ¿ya? Parece verdadera la argumentación y correcta en su forma, ¿ya? Pero en el fondo lleva a conclusiones no válidas. ¿Y esto por qué razón? Ya habíamos visto que por separadas las premisas y la conclusión, por separadas cada una puede ser verdadera. Pero ya junto toda la argumentación, todo el silogismo, ¿no? Vemos que la conclusión, aunque sea verdadera, es inválida. Porque una conclusión no surge de la nada, ¿no? No surge independiente, surge de al menos una premisa anterior. Y de ahí surge la conclusión. Ya no aparece la conclusión solita, sino que hay alguna premisa, ordinariamente pues dos premisas, y de ellas se deriva la conclusión. Y ya sabemos que si falla en alguna de las 8 leyes, la conclusión pues va a ser inválida y por tanto nos están diciendo algo que nos va a envolver. Entonces, este sofisma o falacia, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Es un razonamiento pues falso en este sentido, ¿no?
aunque solito, pues independiente de la conclusión, sea verdadera, ¿no? Entonces, es falso, sí, en su contenido, pero con apariencia de verdad en su forma, ¿ya? Esa es la cuestión, que a nivel de forma parece verdadero, pero ya en el contenido, pues es falso. Veamos algún ejemplo, antes de entrar a ver, pues, un poco las falacias que tenemos por ahí, la colección de falacias. Dice, en este silogismo, los indios americanos están desapareciendo. Sí, porque cada vez, si nos damos cuenta, digamos, en América o en Estados Unidos, por ejemplo, ya quedan muy pocos indios americanos, ¿no? Quedan poquitos, son una reducción ya nada más. Son muy pocos. Entonces, si yo digo, si los indios americanos están desapareciendo y señalo a un indio americano y le digo, este hombre es indio americano, porque realmente lo es, entonces la conclusión sería pues que este hombre está desapareciendo. Porque ya vemos acá que dice indio americano es el término medio, y aquí está indio americano, por tanto, entonces este hombre, ¿qué? Estaría, dice, desapareciendo. Y vemos que simplemente pues ese tipo de argumento pues no solamente no es verdadero, pues, sino que es inválido totalmente, ¿no? No se deriva que si los indios americanos están desapareciendo y por tanto, si este hombre es indio americano, entonces este hombre está desapareciendo. No, porque él no está desapareciendo. Él existe, ¿no? Ya, lo que quiere decir acá es que los términos medios están siendo tomados con distinta extensión, ¿no? Porque en este caso, aquí está hablando de los indios americanos, pero como sustantivo, ¿no? Como el colectivo de los indios, ¿no? El colectivo de este grupo étnico, el colectivo como tal. Pero acá me está diciendo una característica de un determinado hombre, que puede ser alto, bajo, o gordo, o flaco, y una de sus características que puede ser caucásico, o bien, como dice acá, indio americano, porque no todos los hombres son indios americanos, ¿no? Algunos son africanos, otros son asiáticos, etc. Entonces, este hombre indio-americano es una característica nada más del hombre. Por tanto, la extensión con que se está tomando acá y la extensión con que se está tomando acá arriba son diferentes. Ya, para que sean válidas, tiene que haber también una extensión ya que tenga que hacer referencia a lo mismo, ¿no? Es decir, estar tomando, en este caso, los términos también con el mismo sentido. Entonces, yo no puedo, pues, concluir que el hombre tal está desapareciendo, ¿ya? Porque él no desaparece, ¿no? Lo que va desapareciendo poco a poco es el colectivo de los indios americanos, ¿no? Pero cada uno, en lo personal, sea hombre o mujer, pues no están desapareciendo, ¿no? Ellos siempre existen. Desaparece hasta que se muere, ¿ya? Pero mientras tanto, no es que va poco a poco desapareciendo la persona, ¿no? Entonces, de ahí vemos pues que hay un argumento raro, ¿no? Inválido totalmente, que no lo puedo argumentar ya como válido o como verdadero. Sin embargo, este es un ejemplo pues sencillo, ¿no? Hay argumentos un poquito más perspicaces y que uno llega a decir, ah, definitivamente, ajá, tiene razón esto que me están diciendo. Entonces vamos a seguir viendo algunos ejemplos sencillos también para ver entonces cómo es esto de las falacias. Entonces, en este caso vamos a estar argumentando acá un poco sobre ciertas falacias por razón de la forma. Posteriormente vamos a ver, decíamos, por razón de la materia y después por otras clasificaciones, ¿no? Pero ahorita, por razón de la forma, vamos a encontrar dos tipos de grupos de falacias. Tal, las falacias o sofismas de palabra, ¿ya? O de dicción, o gramaticales, ¿ya? Es decir, de palabra, ya sea porque está dicha o porque está escrita, y falacias también que son de pensamiento o dialécticos o de cosas. Entonces vamos a ver ahorita los sofismas de palabra, ¿ya? Que son muy usuales, muy comunes, ya cosas que la gente dice o que uno dice
Ya, por eso se llaman así de palabras, de dicción o bien gramaticales, ¿no? Cómo está construida gramaticalmente la expresión o la falacia, de tal manera pues que nos hace caer fácilmente. A veces pues si hemos tenido ya experiencias con personas así, falaces, entonces nos damos cuenta de que hay algo que no está bien en su argumentación. Entonces en esta parte del curso es precisamente para darnos cuenta que estas falacias pues tienen un nombre y están clasificadas, ¿no? Es decir, de eso trata la filosofía, ¿no? Poder darle nombre a cada una de las experiencias humanas. En este caso, a esta experiencia tan natural, llamémosle así, o normal, no sé si normal llamarle, pero sí, de uso muy común, de hacer querer fallar a otros. Como les decía, algunas con intención de querer engañar y otras por intención de librarse uno de algún castigo, por ejemplo, ¿no? Veamos pues. Dice por acá, falacias por razón de la forma. Cuando la forma de la argumentación dice, no es correcta y la conclusión no se deduce de las premisas, entonces vamos a tener una falacia por razón de la forma. Veamos el ejemplo, dice, lo dulce es grato al paladar y la música o esta música es dulce. Y ahí tenemos los términos medios, ¿no? En negrita. Por tanto, si lo dulce es grato al paladar y la música es dulce, entonces, conclusión, la música es grata al paladar. Vemos pues que no, ¿verdad? La música no es grata al paladar. Lo que es grato al paladar es lo que yo me puedo llevar a la boca, ¿no? Lo que yo puedo comer, masticar, como un pastel, un caramelo, una comida. Eso sí es grato aquí al paladar, ¿no? Pero la música, no, la música es grata a los oídos, ¿no? A ese sentido, ¿no? No al sentido del gusto, sino al sentido del oído. Entonces, ¿por qué? Sí, pero si me está diciendo el argumento, ¿no? Lo dulce arriba, el término medio, e incluso el término medio está aquí en toda su extensión, cualquier cosa dulce, todo lo dulce. Y acá dulce, pues, el término medio, bien, no falla, dice, y es grato al paladar, la música es grata al paladar, entonces, ¿dónde está la falla? Si hemos estudiado las 8 leyes de las premisas y de los términos, entonces vamos a darnos cuenta que este término medio está también tomado en un sentido distinto, aunque la palabra es la misma, pero el sentido no es el mismo, ¿ya? Cuando acá arriba habla de lo dulce, nos está hablando de cualquier cosa, ¿no? Que tenga esta naturaleza de ser dulce, porque hay cosas cuya naturaleza es ser salada, ¿no? Como la sal, ¿ya? Pero hay otras cosas, pues, que por su naturaleza el sabor que uno lo encuentra es dulce. Otras cosas serán amargas, ¿no? Lo dulce, la miel, por ejemplo, ¿no? Lo dulce, ya, es grata al paladar. Entonces la miel es grata al paladar, ¿por qué? Porque es dulce, rica. Pero acá dice que la música es dulce. Una característica de la música puede ser dulce, pero ya vemos que este dulce de acá no es el mismo dulce de acá arriba, aunque sean la misma palabra. Ya, este dulce, decíamos, hace referencia a la naturaleza de algo, de un objeto que tiene esa característica de la dulcedad. Y acá pues hablamos de otro tipo de endulzamiento, ¿no? En un sentido así más metafórico. Ya, es decir, que algo para decir que es agradable al oído, decimos es dulce. Pero en un sentido, como les decía, metafórico, no de realidad. Acá hablamos dulce como algo de realidad, porque vamos, lo probamos y decimos, ah, es dulce. Pero en el caso de la música no la podemos probar con la lengua, ¿ya? Tenemos que escucharla y ver si es agradable al oído, ¿no? Eso es lo que quiere decir dulce en este segundo sentido, ¿ya? En un sentido distinto, diferente, ¿ya? Es dulce al oído, es decir, que es agradable. Entonces es como que aquí hubiéramos puesto, pues la música es agradable. Entonces vemos que ya entre dulce y agradable, pues son dos cosas distintas. Pero ordinariamente tendemos a relacionarlas, ¿no? Entonces ahí es donde viene la confusión. Entonces armar un silogismo, una argumentación, de esta manera vemos que nos conduce a una falla.
¿ya? Por tanto, sería inválido este argumento a todas luces, ¿ya? Porque basta ver que la música nunca va a ser grata al paladar, solamente al oído nada más. Porque la música se escucha, no se puede probar. ¿Ya? Incluso no la puedo ver. Puedo ver tal vez notas musicales, pero mientras esas notas musicales yo no las escuche, mientras yo no las escuche, yo no puedo decir si eso que está escrito ahí es bueno, es magnífico. ¿Ya? Entonces vemos ahí. Ok, esta es la generalidad ahorita de las falacias por razón de la forma. Esta es la introducción. Vamos a ir viendo entonces algunas falacias ya con su nombre específico. Muy bien. Bueno, no sé si a esta altura tendrán alguna pregunta, alguna inquietud, ya, porque tal vez ya entraron un poquito después. No sé si van a hacer alguna pregunta. Si tienen alguna inquietud que hacer en este momento, antes de continuar. Profe, en este tema también entra entonces lo que es las 8 leyes del silogismo. Ajá. Eso quiere decir que entran las 8 leyes del silogismo, en el sentido de que tenemos que dominar las leyes, así como les dije el sentido de lo dulce, o en la diapositiva aquí anterior que hablábamos de los indios americanos, ¿no? Tenemos que tener ese dominio de cómo sería un argumento válido para poder decir por qué otro argumento es inválido, ¿no? Si yo no tengo el dominio de la validez, ¿cómo voy a dar razón de que un argumento como este puede ser inválido, ¿no? Porque me está diciendo que dulce, el término medio parece que está bien, pero falla en una regla, ya que en este caso, pues, el término dulce está tomado en 2 sentidos distintos y por tanto hay una falla ya en ese sentido, ¿no? Tengo que dominar las 8 leyes. Por eso vamos a seguir haciendo ese ejercicio también de las 8 leyes con los argumentos que vayan surgiendo de la falacia para que ustedes detecten en qué ley fallan, ¿ya? Porque si no, no sería, digamos, provechoso simplemente conocer las falacias, cómo se llaman, si yo no sé por qué están fallando, por qué eso es una falacia. ¿Entendido? Sí. María Félix, ¿iba a decir algo, no? Ok. Eso quiere decir, apagó el micrófono, eso quiere decir no. Bien. Veamos acá, pues, entonces, una primera falacia por razón de la forma, que serían sofismas de palabra, de dicción o gramaticales. Este grupo, ¿ya? Porque vamos a ver por grupos también, ¿no? Este grupo que es de palabra, de dicción o gramatical, también son llamados falacias de ambigüedad. Si yo no sé qué cosa es ambigüedad, pues tengo que consultar, pues, en el diccionario, ¿no? Recordemos acá, mientras más amplio tengamos nuestro vocabulario, menos podemos ser engañados. Ya, porque en eso se basa muchas veces también las argumentaciones que no entendemos, porque no entendemos de qué nos están hablando. Yo no sé si ustedes estuvieron en la conferencia del sábado. Entonces, en esta conferencia el expositor decía muchas cosas que realmente, si uno no tenía un conocimiento básico de términos o de expresiones, uno perdía el hilo del discurso. Y eso es lo que pasó con muchas de las personas que estaban ahí. Una vez que ya terminó la conferencia, yo fui allá al lobby de la universidad y ahí me encontré con unas estudiantes a las que yo le di clase de pedagogía y que estaban ahí en la conferencia y me dicen, profesor, mire, pasé 1 hora ahí sentada escuchando y no entendí absolutamente nada. Sí, entonces yo les decía, bueno, porque decía, ¿será que ya me estoy quedando ya tonta? Dice, ya, me decía ahí la estudiante. No, les digo yo. Lo que pasa es que el señor utilizó muchos términos que no son convencionales, ¿ya? Él utilizó términos que son muy usados en sociología y en antropología.
Entonces, cualquier estudiante de sociología o de antropología, pues hubiera estado bastante cómodo con el discurso, porque era algo que, términos que el sociólogo o el antropólogo entendían muy bien. Pero nosotros, que no somos de ese campo de estudios, entonces las expresiones nos iban resultando un poco ahí extrañas al oído, ¿ya? Extrañas, y por tanto se perdía en algún determinado momento el hilo del discurso, ¿ya? Porque oír hablar de horizontalidades, de estar inserto en una narrativa, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es una horizontalidad? ¿O qué cosa es estar inserto en una narrativa? ¿Qué es eso de la narrativa? Ya, entonces los antropólogos, los sociólogos conocen muy bien a qué se refiere eso. Y el hombre pues estaba hablando en esos términos, entonces por eso la gran mayoría no creo que entendió mucho. ¿Ya? Eso es lo que puede pasar acá, ¿no? También. Ya, si no entendemos los términos, pueden resultarnos ambiguos y por tanto no entender de qué nos están hablando. Entonces muchas veces en estas falacias caemos también cuando nos aparece Cantinflas diciéndonos cosas, ¿no? Entonces no sabemos qué nos está diciendo y también como que nos enreda. ¿Ya? Como cuando dicen, ¿no? El asunto es que no es ni bueno, dice, ni malo, sino todo lo contrario. A ver, si no es ni lo uno ni lo otro, ¿cómo va a ser lo contrario, no? Entonces, si uno no está atento a eso, uno dice, bueno, como no entendí, digo, ajá, le digo, ajá, tiene razón. Sí, ¿verdad? Pero ¿a qué le estoy dando razón? ¿Ya? A un disparate. ¿Ya? No es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Ese es un disparate totalmente, porque no está diciendo nada. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no? A nuestro intelecto, poderlo afilar, ¿ya? Poder afilar el intelecto de tal manera, pues, que podamos no dejarnos engañar. Ok, entonces, estos sofismas de palabra o de dicción o gramaticales, que son falacias de ambigüedad, suceden cuando los términos, frases o construcciones gramaticales cambian de significado o posición en el transcurso del razonamiento, volviéndole ambiguo y poco claro, pero que, sin embargo, y de alguna manera, encuentran una cierta relación psicológica que los hace persuasivos. Entonces, la falacia, en este caso acá, ¿verdad? No es una falacia, la argumentación no es lógica, sino que es más bien psicológica. Es decir, me persuade y yo siento, ¿ya? Mi lógica no lo entiende, pero yo siento que debe ser verdadero, ¿ya? Debe ser válido, por tanto. Entonces caigo, ¿ya? Cualquier ladrón que te engaña, ya sabes que lo que hizo fue utilizar con un ardid, ¿no? Utilizó con habilidad la falacia. Y no fue tu lógica la que solamente falló, sino que tu psicología igualmente se dejó envolver y creyó. ¿Ya? Se persuadió, sintió que te estaba diciendo la verdad. Pero es que yo vi que era una persona honesta, dice uno. Es que me lo dijo, dice, con tanta honestidad, ya uno no entendió la cuestión lógica de lo que te estaba diciendo, sino que uno se deja llevar por la psicología, por la persuasión. En ese aspecto podría ir la vestimenta. Así es, ¿ya? De todo. Todo sirve para la falacia. ¿Ya? Hasta la vestimenta, como decían por ahí. ¿Ya? Uno mira y dice, pero es que parecía una persona humilde. O al contrario, se veía bien elegante. Entonces yo lo dejé entrar. ¿Ya? Entonces no sabía que venía con otras intenciones. Ya, entonces nos dejamos llevar ya no tanto por los razonamientos lógicos, sino por los razonamientos, por las sensaciones psicológicas que nos persuaden. Ya, entonces, miren qué interesante, ¿no? Esto de las falacias, ¿no? Todo entra en juego. Pero lo que falla al final es el razonamiento lógico. Lo psicológico nos envuelve y falla en lo lógico. Veamos acá dice. Hay un sofisma o falacia de equívoco. Está formado por un silogismo en el que hay un término con dos significados. ¿Ya? Puede ser, lógicamente, el término medio, ¿no? También
cuando se usan términos que son relativos al contexto en que se están usando y se les toma así de manera, en forma absoluta. Veamos aquí un ejemplo, ¿no? Estos son, como les digo, ejemplos sencillos, ¿no? Pero que traen un equívoco. Dice, Mario es un águila, pero lo estamos diciendo en el sentido porque Mario como que es veloz, es valiente, ¿verdad? Porque las águilas son fuertes, ¿no? Son aves que son vigorosas. Entonces decimos, Mario es un águila. Ah, pero, y como las águilas vuelan, conclusión, por tanto, Mario vuela. Entonces vemos pues que no, ¿verdad? Porque en este caso, águila, esta águila de aquí arriba, en la primera premisa, no es la misma águila de aquí abajo. Están tomadas en dos sentidos distintos, ¿no? Águila, en la segunda premisa, estamos hablando del animal, ¿no? Del ave, ¿ya? Del ave. En cambio, águila acá arriba es un sentido simbólico, nada más, metafórico, para decir que Mario tiene esas características que tiene el águila, es decir, el ave. Por tanto, si Mario es un águila y las águilas vuelan, por tanto, Mario vuela. Bueno, en todo caso, sería en un sentido también psicológico, pues también, ¿no? En el sentido de volar, porque Mario no va a volar por más que agite ¿verdad? Las manos y los brazos. Ya, solamente decimos vuela en el sentido pues, de que es rápido, pero vemos pues que al fin de cuentas es una falacia, ¿no? Es una falacia de equívoco. Equívoco porque los términos que están aquí están tomados con dos significados distintos o hacen referencia a dos cosas distintas, a un animal y aquí a una característica nada más. Bueno, entonces esas son las falacias de equívoco. Anteriormente pues, vimos otras falacias de equívoco como la del indio americano o la de lo dulce, ¿no? Son falacias de equívoco. Bueno, y creo que si entendemos, ¿no? Cómo el término medio debe estar tomando dos definiciones distintas, dos significados distintos, entonces damos cuenta que la conclusión a la que se llegue va a ser inválida. Para que aquí haya validez, entonces el águila de aquí arriba debe ser también un animal. ¿Ya? Debe decir, referirnos al mismo animal, a la misma ave. ¿Ya? Por ejemplo, referirnos acá que el sujeto hace referencia a algún pichón de algún ave, ¿no? O el huevo, el cascarón de este huevo dice de un águila, etcétera, o algo por el estilo, ¿no? Pero el pichón también. De tal manera, pues, que el silogismo realmente pueda tener tres términos nada más. Y en este caso de acá, pues ahí existe el término, pero son 4 términos los que hay. Porque esta águila de arriba y la de abajo, como les decía, son distintos. Hay 4 términos, entonces fallan alguna de las 8 reglas, ¿no? Ya que principalmente en las primeras, que son de las leyes de los términos. Veamos otra falacia. Tenemos una que se llama anfibología, falacia de anfibología, o bien falacia de confusión. Es el uso, dice, de proposiciones ambiguas. En el caso anterior eran términos ambiguos. Aquí hablamos ya de las proposiciones, es decir, de la oración ambigua. No solo del término, sino de una oración ambigua. Y por tanto, su interpretación es ambigua. Y si es ambigua, pues me lleva a confusión, ¿no? Entonces no se sabe exactamente lo que se está diciendo. Veamos acá. Aquí pues ya he puesto en color café el término medio, ya para que identifiquemos, ¿no? Porque tiene que haber 3 términos. Entonces dice, lo que es de Shakespeare, Shakespeare es un literato inglés, ¿ya? Así como Miguel de Cervantes es el literato por excelencia del habla española, Shakespeare es el literato por excelencia del habla inglesa. Entonces dice, ese vivió ya por el año 1600, ¿no? Lo que es de Shakespeare es de su propiedad.
Y es lógico, ¿no? Cualquier cosa que sea de Shakespeare, pues es de su propiedad. Sus libros, su casa, su ropa. Entonces, lo que es de Shakespeare es de su propiedad. Entonces, Shakespeare escribió un libro que se llama, o una novela que se llama Hamlet. ¿Ya? Una novela, Hamlet. Entonces, dice acá, en la segunda premisa, Hamlet, que José tiene en su biblioteca, es de Shakespeare. Por tanto, conclusión, no es Hamlet, no es de José. O sea, el libro que está ahí no es de José, es de Shakespeare. Vemos que hay una falacia aquí, ¿no? Vemos ahí cuál está la confusión. Porque estamos dando cuenta de que estamos tomando en sentido absoluto a Shakespeare en esta segunda premisa. ¿Ya? Y nos damos cuenta de que están haciendo referencia a dos cosas distintas, ¿no? En este caso acá, Shakespeare, como persona que vivió en el siglo de 1600, pues tenía propiedades y lo que era de su propiedad, pues era de él. Y en este caso, Shakespeare, que escribió la novela que se llama Hamlet, y Hamlet tiene una novela de Shakespeare, escrita por Shakespeare, ¿no? En su biblioteca. Entonces, vemos pues que dice que ese Hamlet que está allá es de Shakespeare, pero no para decir que es de su propiedad, sino que quien escribió la novela llamada Hamlet fue Shakespeare. Ya creo que se entiende, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido, no? Entonces, al decir que Hamlet tiene en su biblioteca, perdón, José tiene en su biblioteca una novela de Shakespeare, ya Hamlet, por tanto, esa novela que está ahí, se concluye y dice, no es de José. Ya vemos que no es válida, ¿no? La argumentación, ¿ya? No es válida, ¿ya? Porque la novela que José tiene en su biblioteca es de él. Él la compró, ¿ya? Ah, pero ¿quién fue el actor intelectual de haber escrito la obra? Ah, pues esa es otra cosa, ¿ya? Ser el actor intelectual de la novela llamada Hamlet, siempre va a ser Shakespeare, ¿ya? Porque así es, ¿no? Lo que escribió Shakespeare, pues, él es el autor, ¿no? O el actor intelectual. Entonces vemos que son dos cosas distintas, pero que nos pueden llegar a confusión. Ahorita que los vemos acá, es posible pues que los veamos en un sentido bastante fácil de entender, ¿no? Fácil de entender. Y entonces es necesario, pues, estar atentos sí a eso, ¿no? Bueno, entonces esas son las anfibologías que nos pueden llevar a confusión. Ya, entonces puede ser que algún día alguien venga con una argumentación, ya, en este sentido, solamente cambia los actores, ¿no? En vez de decir de Shakespeare, va a decir es de mi tío, ¿ya? De todo lo que es de mi tío, es de su propiedad. Y mira, vos tenés aquel libro, o vos tenés algo en tu biblioteca que es de mi tío, y por tanto no es tuyo. Y uno dice, bueno, como que tiene razón. Ya, y yo pues no conozco al tío y tal vez eso que el tío le prestó a mi papá y mi papá ya falleció, entonces yo se lo doy. Entonces mucha gente llega también así, ¿no? Engañando. Mire, yo soy sobrino de mi tía Juana, de la tía Juana, dice, ya que es tu tía también. Y mira, y yo acabo de venir de Estados Unidos y no sé cuánto, mira, ¿me puedes dar una ayuda? Y cuento, pues, ¿no? Ni es sobrino de la tía Juana ni tampoco llega simplemente de Estados Unidos, ¿no? Y uno se deja engañar porque se persuade psicológicamente del argumento, ¿no? Ya, entonces nos hace entrar en confusión, ¿no? Entonces hay que estar atentos, pues. Entonces, les animo pues a entender cómo está el contexto de lo que se dice en la primera premisa y el contexto de lo que se habla en la segunda premisa, para ver pues que el argumento que haya es inválido. ¿Ya? Porque acá dice que Hamlet, que José tiene en su biblioteca, pues debe ser de su propiedad, ¿no? Sin embargo, como que me hace ver que como es de Shakespeare, por tanto no es de su propiedad, no es de José. Ya, entonces hay que estar atento. Y la falacia de composición.
Composición viene de estar compuesto algo, ¿no? Estar compuesto. Dice, en ella se afirman como unidas, ¿ya? Que van unidas, cosas que se conciben solo por separado. Cuando la o las propiedades de las partes de un todo se le asignan a ese todo. Es decir, cuando yo miro un tornillo por acá y una piececita por acá, yo digo, esto sí forma parte del radio, o del aparato, o de la computadora, o de lo que sea, ¿no? Estoy solamente considerando la parte como el todo, ¿ya? Tomo una partecita y ya lo atribuyo al todo. Y yo, puede ser que ese tornillo no era del radio, era de otra cosa, ¿no? Pero yo digo, como estaba cerca, seguramente dice uno, se le cayó el tornillo al aparato. Entonces uno atribuye la parte al todo, cuando no necesariamente es así. Dice también, cuando se pretende predicar un mismo atributo, tanto colectivo como distributivamente, a una misma clase de objetos. Ok, veamos por acá el ejemplo. Dice, la pirámide está formada por triángulos y, por tanto, la pirámide es un triángulo. Porque sería tal vez lógico que alguien te diga, mira, una pirámide tiene una forma triangular, ¿no? Entonces, si la pirámide tiene forma triangular, entonces la pirámide es un triángulo, ¿no? ¿Es lógico o no es lógico? Entonces, ahí habría una falacia de composición, ¿no? Porque la pirámide no es un triángulo. Está formada por triángulos, pero una pirámide no es un triángulo, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? Aquí vemos, lo que vemos aquí es interesante, ¿no? Porque vemos que hay una premisa y vemos una conclusión. Es decir, al ver una premisa, nosotros inmediatamente atribuimos los términos que están ahí en la premisa, se los atribuimos a la conclusión. La pirámide está formada por triángulos, ¿ya? Por tanto, entonces la pirámide debe ser un triángulo. Entonces, las personas que son tienen mucho el ardid, ¿no? Para engañar, entonces utilizan muchas veces esto, ¿no? De una premisa inicial, ya, inmediatamente te llevan a la conclusión. Ya, inmediatamente te llevan a la conclusión y te hacen caer. Ni siquiera te hacen ver el argumento completo, ¿no? Son tan hábiles que no te presentan las dos premisas, ¿no? Sino que inmediatamente de una afirmación que hacen, inmediatamente logran sacar la conclusión y engañarte, ¿no? Entonces, cuando a veces a uno le dicen también, ahorita me estoy ocurriendo, ¿no? Cuando a veces dicen una afirmación y te dicen, ¿es o no es? Inmediatamente vos tenés que llegar a la conclusión, ¿no? Sin haber hecho una argumentación, ¿no? Ya. Inmediatamente, después de que te afirman algo, te dicen la oración, ¿es o no es? Entonces, como que te obligan, ¿no? A decir, bueno, parece que sí, parece que es, ¿ya? Porque parece que la intención de la persona puede ser que vos le digas que sí o que le digas que no, ¿ya? Va a depender de las intenciones, de cuál sea el contexto en que se están diciendo las cosas. Bueno, en este caso, pues, decíamos falacias de composición, ¿ya? ¿Cómo están compuestas las cosas? O bien, un atributo que puede ser ya predicado, la conclusión, ¿no? Solamente es un atributo, decíamos, ¿no? En este caso, triángulo acá está en posición de predicado, ¿no? Por tanto, es un atributo de la pirámide, pero solamente es un atributo de la pirámide, ¿ya? Acá estoy diciendo que ya la pirámide es igual al atributo, ya que el triángulo es una pirámide, que la pirámide es un triángulo, por tanto, ¿no? Y eso pues no es verdad, ¿ya? Por tanto, hay una falacia. Entonces, mis estimadas estudiantes, la tarea es, esto va para su portafolio, ¿ya? Que de ser posible, pues lo pueden hacer a mano, como les decía, o bien en su computadora, ya irlo haciendo, y después me lo envían virtualmente. En hoja aparte, o en su Word, o en su cuaderno, o en una hoja aparte, qué sé yo, escribir, entonces, el nombre de la falacia, ¿cuál es la falacia? Tanto de las falacias de palabra como la de pensamiento, y poner ejemplos que las representan. Entonces, en este momento les voy a mostrar
por dónde estamos en el documento, página 12 del documento de lógica. Y en esta página 12, las falacias que hemos estado viendo, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Sofismas de palabra, de edición gramaticales. Aquí está la de equívoco, la anfibología o confusión, la falacia de composición que hemos visto ahorita. Bueno, y aquí tenemos otras más. Bueno, voy a terminar estas falacias también más, pues. Y después vienen las falacias de pensamiento. Entonces, también estas falacias de pensamiento, que son desde las 7 a las 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5 más, esa la van a leer en su casa y en su hoja aparte o en Word van a poner el nombre de la falacia y el ejemplo, para que ustedes se acuerden, porque lo importante es eso, ¿no? Poder recordar con el ejemplo qué tipo de falacia es. Bueno, pero como les decía, entonces, antes de avanzar, que ustedes hagan la tarea, voy a terminar con estas falacias de dicción. Tenemos por acá, dice, la falacia por división. Esta dice que es contraria a la anterior, que era la falacia de composición. ¿Ya? En este caso, dice, se afirman como separados elementos que deben ir íntimamente unidos. Se pretende que lo que se predica del conjunto necesariamente debe predicarse de la parte. ¿Ya? Entonces, en la anterior decíamos que la parte se la atribuíamos al todo. En este caso decimos que lo que está en el todo, pues obligatoriamente deberá también a la parte ser asignada, pero a veces no necesariamente es así. Entonces veamos acá, dice el ejemplo de esta falacia por división. Los números naturales son infinitos. Ya, sí, los números naturales son infinitos. Sí, empezamos, ¿no? Podemos empezar del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nunca terminamos. Por tanto, dice el número 2, que es un número natural, ¿no? Por tanto, el número 2 es infinito. Ya, entonces le estoy asignando a lo que es una característica de lo que son los números naturales como grupo o como conjunto, se lo estoy asignando a una de sus partes. ¿Ya? Si los números naturales son infinitos y el número 2 es un número natural, por tanto, el número 2 dice es un número infinito. Vemos pues que no es válida la argumentación. ¿Ya? Porque el número 2 no es un número infinito. El número 2 es finito. 1 y 2. Punto. No hay más. Ahí termina. ¿Ya? 1, 2. Entonces, el número 2 sí es un número finito. Pero en este caso, pues la infinitud la estamos tomando en dos sentidos distintos, ¿no? Uno para un conjunto de los números y otro, pues, para una característica de lo que supuestamente debería ser un número 2. ¿Ya? Bueno, entonces, es necesario, como les decía, entonces poner falacia por división y ponen esta argumentación. Yo les pido, eso sí, que las argumentaciones que vayan a poner, las estructuras, la pongan con la estructura clásica que hemos venido utilizando. ¿Cuál es la estructura clásica? Pues que hay una primera premisa, una segunda premisa y la conclusión. ¿Ya? Es decir, las dos premisas y la conclusión. Pónganlo en esa estructura, ¿no? Aquí está de una manera, pues, lineal, ¿no? Lineal, que debería ser entendida, pero por cuestión didáctica, pónganla en su cuaderno o en su Word, pónganla de esa manera, ¿no? La primera premisa, debajo la segunda premisa y debajo la tercera, que sería la conclusión, ¿ya? Para que ustedes también vean la lógica de las cosas. ¿Ya? Entonces vemos acá en esta de por división, vemos que saltamos también de la primera premisa a la conclusión. Porque aquí falta la premisa que tenga que decir que el número 2 es un número natural. Eso es lo que falta. ¿Ya? Eso es lo que falta. Entonces, ahí donde está la falla que tiene que haber. Si ustedes lo pueden poner, porque ustedes pueden decir, oh, tengo una primera premisa y por tanto tengo aquí la conclusión. Entonces, me falta una premisa, que sería la segunda premisa, tal vez. Entonces, usted inténtela redactar.
ya que en este caso aquí tiene que decir que el número 2 es un número natural. Ya, esa es la premisa que falta. El número 2 es un número natural. Por tanto, el número 2 debe ser infinito. Entonces, vamos a ver, cuando ya esté construida el silogismo con las dos premisas y la conclusión, ahí vamos a encontrar en qué ley falla el silogismo. Ok, tenemos también, dice, la falacia que se llama figura de dicción. Dicción es de lo que se dice, ¿no? Es una argumentación sofística, ¿ya?, que consiste en tomar en sentido literal una palabra que debería tomarse en sentido figurado, o sea, metafórico. Por ejemplo, dice, la cocinera ha dado a los comensales la carne que ha comprado, pero ella ha comprado carne cruda. Por tanto, les ha dado a comer, ¿no?, carne cruda. Entonces, cuando ustedes dicen, comiste carne de animal muerto, ya, lógicamente hay una falacia, ¿no? Porque el animal, pues, la carne fue cocinada, ¿no? Pero como dice que la argumentación se construyó con estos elementos, solamente es a nivel de dicción lo que se está diciendo en un sentido metafórico, ¿no? La cocinera dio a comer carne que compró, pero la carne que ella compró era carne de animal muerto, por tanto, la carne que le dio a comer a los comensales fue carne de animal muerto, o sea, carne cruda. No, ¿ya? No es válida la argumentación. Ok, y tenemos acá cambio de acento. Recuerden que estas son falacias de dicción o de palabra. El cambio de acento se usa, es cuando se usan palabras que al cambiar, dice, el acento o el tono de la voz cambian de significado. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es muy clásica, entonces la voy a poner más grande. No podemos, dice, quejarnos del régimen. Ya, y este ejemplo es bien antiguo, ¿no? No es por cuestiones, tal vez, de las cuestiones coyunturales que vivimos acá, el lenguaje que escuchamos en las noticias, no. Esto es muy común desde la antigüedad. Dice, no podemos quejarnos del régimen. Pero lo que se está dando a entender es que lo estamos diciendo, ¿verdad?, para no vernos comprometidos, ¿no? Por ejemplo, en la época de los Césares, allá en la Roma imperial, ¿no? Ya decían algunos, ¿no? No, ¿cómo están las cosas? No podemos quejarnos del régimen. Como dan a entender que todo está bien, ¿ya? Pero la cuestión es esa, ¿no? Realmente lo que se oculta es la verdad, ¿no? De los sentimientos. Pero uno dice, no, todo está tranquilo, todo está nice, dice uno. Cuando realmente no lo está. También se podría tomar como metafórico. Bueno, posiblemente es posible. Hay que ver cuál es la definición de metáfora, ¿no? La metáfora es cuando yo atribuyo a una realidad otra realidad. Sí, podría ser más o menos. Como cuando yo digo, Mario es un león. Estoy diciendo que Mario es un animal. No, estoy diciendo que tiene las agallas, ¿no? La fortaleza del animal, pero no que sea el animal, ¿no? Mario es un león. Esa es una metáfora. Acá, no podemos quejarnos del régimen. Bueno, posiblemente hay en elementos metafóricos, ¿ya? Posiblemente, sí. Tenemos esta, ¿no? También. Dice, la señora X es una vieja amistad. ¿Ya? Entonces, como que hacemos un espacio ahí con estos puntos que están por ahí. Hacemos un espacio, ¿no? Para después decir, es una vieja amistad. Cambiamos el tono de voz, la velocidad de las palabras, la velocidad, ¿no?, de lo con que estamos diciendo las cosas, o la fuerza con que decimos las cosas, la cambiamos en la voz, entonces ya cambian el sentido, ¿no? Pero realmente lo que queríamos dar a entender era algo despectivo, ¿no?, de la señora X, ¿no? Ya, esa señora X es una vieja amistad. O sea, como que dice, componemos al final la frase, pero lo que queremos dar a entender es otra cosa. Entonces, esas también son falacias. En este caso, pues, es una falacia de cambio de acento que se utiliza, ¿verdad?, mucho, ¿no?
para decir algo y de repente como le cambiamos un poquito la fuerza de la voz o cambiamos, le añadimos una palabrita más, entonces ya, entonces todo como que se recompone la oración. Entonces decimos, yo pensé que iba a decir lo otro, pero veo que me dijo otra cosa que es aceptable, pues. Ya, pero realmente lo que se quería entender era otra cosa. Creo que se entiende, ¿no? El cambio de acento, ¿verdad? Ya, entonces a veces se utiliza en algunos contextos. Bien, entonces, si entendemos entonces la actividad es volver nuevamente sobre estas sofismas de palabra, poner equívoco y ponemos un ejemplo de equívoco que puede ser este que está acá. Lo ponemos, de ser posible, les decía, en la estructura clásica del silogismo, ¿no? Las dos premisas, una arriba, otra abajo y al final la conclusión, no así de manera lineal. Entonces vamos una por una, poniendo el ejemplo para ir comparando el ejemplo y después pasamos con las sofismas de pensamiento, que son dialécticos de cosas. Igual, son 5 que tenemos acá, igualmente. Falacia de lo accidental, leen, tratan de entender en qué consiste y ponen el ejemplo con la estructura clásica. Aquí en este caso creo que... bueno, en todo caso, pues cualquier cosa en la semana, como siempre, pues damos alguna, yo siempre les hago pues alguna otra orientación, de tal manera pues que vayamos avanzando. No dejen pasar esto, ¿oyeron? Porque son bastantes sofismas. Entonces recordemos, ¿no? El orden, dice acá María Félix, ya, premisa y conclusión, sí. Está la primera, premisa, arriba y después la segunda premisa debajo, segunda premisa y debajo la conclusión. Ya, esa es la estructura clásica, ¿no? O básica de silogismo, sí. Ponerlo de esa manera para que ustedes también no se confundan. Bueno, en todo caso, pues mis queridas estudiantes, nos vemos en la semana. Y como les digo, no dejen esto para más tarde. No lo dejen para de aquí a 3 sesiones, porque son bastantes silogismos, bastantes falacias. Y si no vamos teniendo el orden, ya no lo vamos teniendo, se nos va a confundir después, porque la prueba va a ser así, ¿no? Yo les puedo poner una falacia, una lista de los nombres de la falacia y decir a qué falacia corresponde. Ya, entonces si usted no ha ejercitado estar viendo el nombre de la falacia y su ejemplo, puede llevar a confundir. Entonces, esto va así para su portafolio, ya, como me están escribiendo por ahí. Sí, las 11 falacias, sí, las 11 falacias. Entonces, esta semana hagan eso. Esa es la tarea de esta semana. Yo se la voy a recordar nuevamente, sí, como siempre, de tal manera que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces, por el momento, entonces, pasen una feliz mañana y nos veremos en la próxima.